Buenas tardes. Hoy trataremos de discutir un poco la gran problemática que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. ¿Cuál es el desafío que nos está planteando el fondo? Todos recordamos cuando llegó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner al gobierno, todos pensamos que delante tenía dos grandes desafíos. Por un lado, el pago de la deuda a los privados y por el otro lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El primer desafío fue resuelto bastante satisfactoriamente, más aún, los sectores privados extranjeros quedaron un poquito disconformes por lo que logró nuestro país y se pasó al segundo desafío. Este segundo desafío vivió junto con la pandemia, vivió junto con un deterioro de la imagen gubernamental, producto quizá de que se esperaba más del gobierno por parte de sus votantes, deterioro que acompañó al debilitamiento de otros gobiernos productos de la pandemia. Además, nuestro gobierno, y quizá también la inmensa mayoría de los que seguían la temática, tuvieron al inicio una perspectiva excesivamente optimista. El recambio de Lagarde por la nueva presidenta del fondo, la presencia del Papa, el apoyo verbal, al menos, de los gobiernos europeos, la proximidad teórica de Martín Guzmán con muchos de los nuevos funcionarios de los Estados Unidos en materia económica, la misma secretaria del Tesoro, hizo que fantaseáramos con la posibilidad, no digo de un cambio copernicano de parte del Fondo Monetario, pero sí de una actitud cualitativamente distinta. En función de eso, los sectores más duros del Frente de Todos plantearon algunas exigencias que tenían que ver sobre todo con la modificación de normas del Fondo Monetario. Esto es, con el argumento, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, que en su momento se había otorgado este préstamo a la Argentina por motivos estrictamente políticos, mantener el gobierno de Macri y todos sus personeros al servicio del gran capital financiero, se planteó la posibilidad de que no hubiera sobrecargos por deudas excesivas y que la deuda se pudiera pagar en 20 y no en 10 años como estipulan las normas del fondo. La negociación se fue extendiendo. Es probable que quizá si se hubiera acordado antes, en el momento de la pandemia, la situación de excepcionalidad fuera un elemento a favor de la Argentina y no en contra, pero como digo, la situación se va extendiendo. Finalmente, ya faltando poco tiempo, menos de 2 meses, para que la Argentina no tuviera fondos para seguirle pagando al Fondo Monetario, bueno, se llega a este principio de acuerdo. Todavía no está terminado, pero de un lado y del otro se anuncia que va a ser inminente. Y eso crea un terremoto dentro de las fuerzas, de ambas fuerzas políticas. De parte de Juntos para el Cambio, donde algunos juegan una estrategia de destrucción de nuestro gobierno, tienden a hacerse los distraídos y ver la posibilidad de si nuestro gobierno colapsa. Eso no es seguido por la Unión Cívica Radical, ni tampoco por la Coalición Cívica,
que ya habían tenido una actitud distinta respecto del presupuesto, bien que no se concretó en su conducta. Pero dentro del PRO hay fuerzas importantes tendientes a decir que colapse. Cuanto más débil se retire esta gente populista, etcétera, etcétera, más fuerza tendremos nosotros para avanzar en nuestros objetivos. Y dentro del Frente para Todos se abren como un sinnúmero de posiciones, con algunas muy extremas. Una tendiente a decir, bueno, cualquier acuerdo es bueno, y en el otro extremo está planteándose la posibilidad del no acuerdo, del no pago. Respecto a esta última posibilidad, a mi juicio es un tanto ilusoria, porque desde su asunción, Alberto y Cristina en ningún momento se plantearon una táctica para llegar al no pago. Por ejemplo, el no haber abonado las cuotas respectivas desde el 10 de diciembre. Por ejemplo, hacer una denuncia explícita de la deuda. Sino que siempre, con esa visión un poquitín quizá optimista, se planteó una táctica de ir llegando a un acuerdo lo más conveniente para Argentina. Y lo cierto que este pacto que vamos a hacer con el Fondo Monetario no incorpora las exigencias tradicionales de reformas estructurales. Para ellos las reformas estructurales es el neoliberalismo liso y llano, ¿no es así? Indefensión de los trabajadores, debilitamiento de los sectores más vulnerables, reducción de la parte estatal. Pensemos que hacia el 2001 planteaban la privatización del Banco Nación y del Banco Provincia. Y bueno, lo cierto es que esas medidas no están planteadas, sino que están planteadas medidas macro, algunas de las cuales, a mi juicio, son muy razonables. En general, por ejemplo, la heterodoxia económica plantea que el Estado tiene que tener una política anticíclica. Cuando Argentina va creciendo, el Estado tiene que reducir su presencia, y cuando Argentina está en un momento recesivo del ciclo, el Estado tiene que tener más fuerza. Pues bien, estamos creciendo, así que una reducción del déficit, a mi juicio, no sería de las peores cosas de la Argentina. Una moderación de la emisión monetaria tampoco es tan grave. A mi juicio, algunos de los aspectos de este acuerdo con el Fondo Monetario, la verdad, que significan un disciplinamiento dentro de la economía argentina. El tema es quién va a pagar ese disciplinamiento. Y ahí depende de nuestra fuerza, depende de cómo se estructura el fondo, el Frente de Todos para esta situación. Por supuesto, Juntos para el Cambio, ¿qué va a decir? No más impuestos. Ya hemos leído en algunos medios que el Fondo Monetario estaba planteando un incremento de las alícuotas, sobre todo de la propiedad rural. Bueno, discutamos esas cosas. El tema de la segmentación de las tarifas. La verdad que Argentina, nosotros siempre nos quejamos de la patria contratista. Esto es de un sector del empresariado que putea contra el Estado, pero que vive del Estado. Pues bien, si nosotros tenemos fuerza para avanzar en ese plano, este acuerdo en sí mismo no significa una cosa dramática. Por supuesto que la cuestión más dramática es que nos están tutoreando trimestralmente. Sí, Argentina es un país dependiente. Es así. Una deuda de 44.000 millones. No hay un clima político, social, de movilización tendiente a modificar esa situación. Nuestra gente muchísimas veces está peleando por cuestiones ambientales, por cuestiones de género. Estamos viviendo en estos días el tema de estar en contra de las plataformas en el mar, cerca de Mar del Plata, unos 400 kilómetros de Mar del Plata. En fin, a mi juicio, lo que yo veo es que las fuerzas nacionales y populares hoy tenemos debilidades en cuanto a dónde
queremos ir. Y esto no es simplemente Alberto Fernández versus Máximo Kirchner, sino que nos comprende a todos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos centrales? ¿Estamos dispuestos? ¿Vamos a construir poder para hacer una modificación de la ley de entidades financieras? ¿Vamos a hacer grandes trabajos en función de una reforma impositiva que ponga más la carga en impuestos directos y no en impuestos indirectos? Y ese tipo de cosas hoy por hoy desgraciadamente no están en la agenda pública. A mi juicio, no todo es el aspecto económico. El gobierno hace mucho hincapié en acordemos con el fondo, crezcamos moderadamente, pero crezcamos y de manera sostenida, de manera más ordenada. Recordemos lo que dice Martín Guzmán, una economía normal. Pero me parece que la apuesta exclusivamente al crecimiento económico no alcanza para que el Frente de Todos gane las próximas elecciones. Me parece que esa posición es de cierto economicismo, de cierto materialismo vulgar, por decirlo así. Me parece que el aspecto político, el aspecto de una mística, el aspecto de plantearnos 5, 6 grandes objetivos de carácter político-social son elementos centrales que en el futuro en el futuro cercano, próximo mes, 2, 3 meses, tendríamos que trabajar muchísimo, de modo tal que todo el año actual, el 22 y el 23, plantee un esquema de futuro para nuestra patria. Seamos realistas. Si este acuerdo con el fondo significa que nuestro país retrocede, que hay estancamiento económico, que hay crecientes desigualdades, en el 23 volverá Juntos por el Cambio. Si nos va bien, el candidato, no hay muchas dudas, va a ser el actual presidente, porque va a ser el triunfo de él. Entonces, me parece que muchísimas de las discusiones que hoy por hoy estamos escuchando no tienen en cuenta ese aspecto. La posibilidad no de una ruptura, de un debilitamiento, de una escisión, de un conjunto de... Bueno, ya hace abandono del 23. Puede que sea una construcción para el 27 o para el 31, pero me parece que las argentinas, los argentinos nos merecemos que hoy estemos construyendo una alternativa, en realidad no construyendo, sino reforzando la alternativa que supimos construir en el 2019.